Si estás viendo este video ahora mismo, probablemente te has despertado cientos de veces sintiendo que algo falta, que tu día comienza antes de que tú tengas la oportunidad de diseñarlo, que reaccionas en lugar de actuar, que cuando llega la noche te preguntas en qué se fueron las horas. Y si cierras este video sin escuchar lo que voy a compartir contigo, te prometo que mañana volverás a despertar con esa misma sensación de vacío, porque lo que estoy a punto de revelarte no es una rutina cualquiera, es el ritual exacto que he utilizado durante más de 50 años para transformar cada mañana en una máquina de productividad y éxito. Es mi secreto número 1, el que nadie te enseña en la escuela, el que el 99% de las personas ignora por completo y que si lo aplicas durante los próximos 30 días va a cambiar tu vida de una forma que hoy ni siquiera puedes imaginar. Así que te pido que te quedes conmigo hasta el último segundo, porque cada minuto de este video contiene una pieza del rompecabezas que necesitas para dominar tu mañana y por ende, dominar tu vida. Déjame empezar contándote algo que muy pocas personas saben sobre mí, y es que yo no siempre fui una persona matutina. De hecho, mis primeros años fueron un caos absoluto. Me despertaba sin dirección, sin propósito, sin un plan claro, y pasaba mis mañanas reaccionando a todo lo que me ponían enfrente. Contestaba llamadas, revisaba papeles, me dejaba arrastrar por las urgencias de los demás y al final del día sentía que había trabajado duro, pero no había avanzado nada. Estaba atrapado en lo que yo llamo la trampa del movimiento sin progreso. Y esa frustración me estaba consumiendo. Hasta que un día, leyendo y estudiando a los grandes exitosos de la historia, y un patrón que se repetía en cada persona que había logrado algo extraordinario, y ese patrón tenía que ver con la primera hora de la mañana, entendí que la forma en que empiezas tu día determina la forma en que terminas tu día, y la forma en que terminas tus días determina la forma en que vives tu vida. Así que tomé una decisión radical. Decidí que iba a diseñar mi primera hora con la misma precisión con la que un ingeniero diseña un puente, y lo que descubrí en ese proceso cambió todo para mí. El primer secreto de mi primera hora no ocurre cuando te despiertas, ocurre la noche anterior. Y esto es algo que la mayoría de la gente no entiende. La mañana exitosa comienza la noche antes, porque si te despiertas sin un plan, tu mente se convierte en un campo de batalla donde las distracciones ganan fácilmente. Así que antes de irme a dormir, tomo 10 minutos, solo 10 minutos, y escribo en una hoja de papel cada tarea que debo completar al día siguiente. Pero no solo eso, las organizo por importancia, y más feo, ese sapo es la tarea más importancia, y más feo, la que más procrastino. Y tomo la decisión mental de que esa será la primera cosa que haré al despertar, porque cuando planificas tu día la noche anterior, le estás dando a tu subconsciente una misión clara mientras duermes. Tu cerebro trabaja durante la noche buscando soluciones, ideas y estrategias para completar esa tarea. Y cuando despiertas, ya tienes claridad absoluta de lo que debes hacer. No hay confusión, no hay duda, solo hay ejecución. Ahora, cuando suena la alarma por la mañana, aquí es donde se separa el 1% del 99%. La mayoría de las personas comete el error más grande que puedes cometer al despertar, y ese error es tomar el teléfono celular. En el momento en que tomas tu teléfono y empiezas a revisar redes sociales, correos electrónicos o noticias, estás permitiendo que el mundo exterior entre en tu mente y dicte tu estado emocional. Estás dejando que las prioridades de otras personas se conviertan en tus prioridades. Es el momento donde construyo la armadura que me protegerá contra las distracciones y los desafíos del día. Y tú debes hacer lo mismo. Tu teléfono puede esperar. El mundo no se va a acabar si no contestas ese mensaje en los primeros 60 minutos de tu día. Lo primero que hago al despertar es algo que parece simple pero tiene un poder transformador, y es practicar la gratitud. Tomo 2 minutos para pensar en 3 cosas específicas por las que estoy agradecido. No cosas genéricas, cosas específicas. La salud de mi familia, una oportunidad que se me presentó ayer, el techo sobre mi cabeza. Y al hacer esto, cambio mi estado mental de escasez a abundancia, porque la psicología... Y esto no es solo pensamiento positivo vacío, es neurociencia pura. Estás entrenando a tu cerebro para buscar lo bueno, lo posible, lo alcanzable. Después de la gratitud, viene el segundo pilar de mi primera hora, y es la ensayación mental,
Esto es algo que todos los atletas de élite hacen, todos los grandes cirujanos, todos los ejecutivos de alto nivel, y es que antes de empezar cualquier actividad importante, la visualizan mentalmente en detalle. Yo tomo 5 minutos para cerrar los ojos y visualizarme completando mi sapo, mi tarea más importante del día. Me veo a mí mismo sentándome a trabajar, me veo ejecutando la tarea con velocidad y precisión, me veo terminándola y sintiendo la satisfacción de haberla completado, mi tarea más importante del día. Me veo a mí mismo sentándome a trabajar, me veo ejecutando la tarea con velocidad y precisión, me veo a mí mismo sentándome a trabajar, me veo ejecutivos de alto nivel, y es que antes de empezar cualquier actividad importante, la visualizan mental. Y esto reduce la fricción mental a cero, porque cuando llega el momento de sentarme a trabajar, mi cerebro ya ha practicado esa tarea, ya no hay resistencia, ya no hay miedo, solo hay ejecución automática. Tu cerebro no distingue entre una experiencia vívidamente imaginada y una real. Así que cuando usas la ensayación mental, estás literalmente entrenando a tu cerebro para el éxito, antes de que tus manos siquiera toquen el teclado. El tercer pilar de mi primera hora es el movimiento físico. No necesitas ir al gimnasio una hora, no necesitas correr un maratón, pero sí necesitas mover tu cuerpo, porque el estado de tu mente está directamente conectado con el estado de tu cuerpo. Cuando te mueves, cuando haces ejercicio, aunque sea solo 10 o 15 minutos, estás liberando endorfinas, estás aumentando el flujo de oxígeno a tu cerebro, estás creando energía física que se traduce en energía mental. Yo hago ejercicio y la disciplina de mover tu cuerpo temprano en la mañana envía una señal poderosa a tu subconsciente, la señal de que eres una persona que hace lo que dice que va a hacer, que eres una persona de acción, y esa identidad se transfiere a todas las demás áreas de tu vida. Ahora, después de la gratitud, la ensayación mental y el movimiento físico, viene el momento más crítico de toda la mañana, el momento donde el 99% de las personas falla, y es el momento de tragar ese sapo, de sentarte inmediatamente a trabajar en tu tarea más importante, la que identificaste la noche anterior. Y aquí es donde quiero que me escuches muy bien, porque esto es lo que separa a los que sueñan de los que logran. La mayoría de las personas empiezan su día haciendo tareas fáciles, contestando correos, organizando su escritorio, teniendo reuniones que pudieron ser un email, se sienten ocupados, se sienten... Tú vas a sentarte y vas a trabajar en tu sapo antes de hacer cualquier otra cosa, antes de revisar correos, antes de hablar con alguien, antes de hacer cualquier tarea menor. Y al hacer esto, generas un impulso de dopamina y una sensación de victoria que te acompaña durante todo el resto del día. Has ganado la mañana, has ganado el día. Y esa victoria inicial es el combustible que te mantiene en movimiento cuando la motivación flaquea. Pero quiero hablarte de algo que muy pocas personas entienden sobre esta primera hora, y es el concepto de tiempo de calidad versus tiempo de cantidad. No se trata de cuántas horas trabajas, se trata de la calidad de las horas que trabajas. Una hora de trabajo profundo y enfocado en tu tarea más importante vale más que 8 horas de trabajo distraído y fragmentado. Y la primera hora de la mañana es tu hora de oro. Es el momento donde tu mente está más fresca, más clara, más creativa. Es el momento donde tu mente está... No permites que nadie ni nada interrumpa tu primera hora, porque esa hora es donde se construye tu futuro, es donde se ganan las batallas más importantes de tu vida. Sé que en este momento tu mente puede estar diciendo, pero Brian, yo tengo hijos, tengo responsabilidades, mi mañana es un caos, no tengo una hora completa para mí, y entiendo eso, la vida es complicada, pero déjame decirte algo, si no encuentras tiempo para ti, si no proteges tu primera hora, nunca vas a encontrar tiempo para tus metas, nunca vas a construir la vida que quieres, porque siempre habrá una crisis, siempre habrá una interrupción, siempre habrá alguien que necesite algo de ti. Porque si no inviertes en ti, ¿quién va a invertir en ti? Nadie, y esa es una verdad brutal pero necesaria. Y aquí hay otro secreto que quiero compartir contigo, y es que la primera hora no solo transforma tu productividad, transforma tu identidad, porque cada mañana que te levantas y sigues este ritual,
Estás depositando un voto en tu cuenta de autoconfianza. Estás demostrándote a ti mismo que eres una persona disciplinada, una persona que cumple con sus promesas, una persona que se respeta a sí misma. Y con el tiempo, esa identidad se fortalece hasta volverse inquebrantable. Dejas de ser alguien que se promete cosas y no las cumple. Tu autoestima se dispara porque tu reputación contigo mismo es sólida como una roca. Y una persona con alta autoestima y autoconfianza es imparable. Atrae mejores oportunidades, mejores relaciones, mejor salud, porque la energía que emana de alguien que está en control total de su vida es magnética. Ahora quiero que entiendas algo fundamental sobre este ritual matutino, y es que no se trata de perfección, se trata de consistencia. Habrá días en los que no puedas hacer todo, habrá días en los que te despiertes cansado, habrá días en los que las circunstancias no sean ideales, pero lo que importa no es si cada mañana es perfecta, lo que importa es si vuelves al ritual al día siguiente. La consistencia es lo que crea el cambio, no la intensidad. Si mejoras solo un 1% cada mañana aplicando este ritual, al final del año serás 37 veces mejor. No 10, no 20, 37 veces mejor. Los resultados son exponenciales. Pero te voy a advertir algo. Este ritual tiene enemigos mortales y debes estar en alerta máxima para protegerlo. El primer enemigo es la comodidad. Tu cama va a parecer muy tentadora, tu teléfono va a parecer muy interesante, las distracciones van a parecer muy atractivas. Pero recuerda, la comodidad es el enemigo del progreso. Si eliges la comodidad esta mañana, vas a elegir la comodidad mañana. Y al final del año te vas a despertar en el mismo lugar donde estás hoy, con los mismos problemas, las mismas frustraciones. Y esa decisión se vuelve más fácil con el tiempo, porque la disciplina es como un músculo, se fortalece con el uso. El segundo enemigo es la gente que te rodea, si vives con otras personas, si tienes familia, si tienes compañeros de cuarto, van a intentar interrumpir tu primera hora, van a querer hablar contigo, van a necesitar cosas de ti. Y eso está bien, pero tienes que comunicarles que tu primera hora es sagrada, que necesitas ese tiempo para ti, que después de esa hora estarás completamente disponible para ellos. Y la mayoría de las personas van a respetar eso si lo comunicas con claridad y firmeza. Pero si no lo comunicas, si no está... A medida que avanzamos en este video, quiero que sientas la urgencia de lo que te estoy diciendo, porque cada mañana que pasa es una mañana que no va a volver. Cada día que desperdicias en tu primera hora es un día que le robas a tu futuro. Y la vida es corta, es frágil, es impredecible, y no tienes el lujo de seguir postergando lo que sabes que debes hacer. Así que te pregunto, ¿cuántas mañanas más vas a dejar pasar antes de tomar el control? ¿Cuántas noches más vas a despertar reaccionando en lugar de actuando? ¿Cuántas noches más vas a despertar reaccionando en lugar de actuando? ¿Cuántas noches más vas a despertar reaccionando en lugar de actuando? La respuesta debe ser ninguna. Porque a partir de mañana, a partir de la próxima vez que suene tu alarma, vas a hacer algo diferente. Vas a implementar este ritual, vas a proteger tu primera hora, vas a tragar ese sapo, y vas a observar cómo tu vida empieza a cambiar de una forma que hoy ni siquiera puedes imaginar. Imagina por un momento cómo sería tu vida si hubieras empezado a aplicar este ritual hace 5 años. Imagina tu nivel de ingresos, tu salud, tus relaciones, tu paz mental, todo sería radicalmente diferente. Pues ahora imagina cómo será tu vida dentro de 5 años si empiezas mañana. Esa visión debe ser el combustible que te mantenga encendido cuando la motivación flaquee, cuando suene la alarma y haga frío, cuando estés cansado y solo quieras volver a dormir. Recuerda esa visión. Recuerda al tú del futuro que te está agradeciendo por no haber rendido. Porque este ritual no se trata solo de productividad, se trata de crear la mejor versión de ti mismo. Se trata de honrar el potencial que el universo puso dentro de ti. Y quiero que entiendas que este ritual es completamente gratuito. No necesitas comprar un curso de miles de dólares. No necesitas una membresía especial. No necesitas ningún equipo costoso. Solo necesitas una hoja de papel, un bolígrafo, 20 minutos de tu tiempo y la valentía de mirarte al espejo y decir, soy el capitán de mi mañana. Soy el amo de mi día. Esa es la esencia de mi secreto número 1. Es la democratización del éxito matutino. Es la
Tú estás aquí, estás escuchando, estás absorbiendo, y eso demuestra que tienes el material necesario para ser parte del 1%. Solo tienes que dar el paso, solo tienes que ejecutar. Ahora vamos a hablar de cómo este ritual transforma no solo tu mañana, sino todo tu día. Porque cuando empiezas tu día con claridad, con propósito, con acción enfocada, todo lo demás cae en su lugar. Tu energía es más alta, tu enfoque es más agudo, tu capacidad para resolver problemas es mayor, tomas mejores decisiones, te relacionas mejor con los demás, porque no estás estresado, no estás reaccionando, estás actuando desde un lugar de control y confianza, y esa energía positiva se extiende a cada área de tu vida. Tu trabajo mejora, tus relaciones mejoran, tu salud mejora, porque cuando dominas tu mañana, dominas tu vida, tu trabajo mejora, Pero te voy a decir algo que muy pocas personas entienden, y es que el éxito no se trata de hacer más cosas, se trata de hacer las cosas correctas, y las cosas correctas son aquellas que tienen el mayor impacto positivo en tu vida, y esas son las que debes hacer primero, las que debes hacer en tu primera hora, porque si empiezas tu día haciendo las cosas correctas, el resto del día se encarga solo, pero si empiezas tu día haciendo las cosas incorrectas, no importa cuánto trabajes después, nunca vas a llegar a donde quieres estar, así que cada mañana pregúntate, ¿cuál es la tarea más importante que puedo hacer hoy que tendrá? Y luego haz esa tarea primero, antes que cualquier otra cosa, y haz esto todos los días, sin falta, sin excusas, y observa cómo tu vida se transforma. A medida que nos acercamos al final de este mensaje, quiero que sientas el peso de la decisión que estás a punto de tomar. Porque al terminar este video, tienes dos caminos. El primer camino es cerrar este video, volver a tu rutina, olvidar todo lo que has escuchado y seguir viviendo la misma vida de siempre, despertándote sin dirección, reaccionando a las urgencias de los demás y preguntándote por qué las cosas no cambian. Ese es el camino del 99%. Es un camino cómodo, fácil, pero que lleva a un destino de arrepentimiento. Que requiere que protejas tu primera hora, que requiere que tragues ese sapo, pero es el único camino que lleva a la libertad, a la abundancia y a la paz mental. Y te pregunto, ¿qué camino vas a elegir? No me respondes a mí, respóndete a ti, porque tu respuesta determinará el resto de tu vida. No dejes que este momento pase en vano. No dejes que esta información se convierta en otro dato más que olvidas mañana. Te desafío, te reto, a que esta noche tomes una hoja de papel y escribas tus 3 tareas más importantes para mañana, a que mañana suene tu alarma y te levantes con propósito, a que protejas tu primera hora como si tu vida dependiera de ello, porque la verdad es que sí depende de ello. Cada mañana es una nueva oportunidad para crear la vida que quieres. Cada mañana es una nueva oportunidad para crear la vida que quieres. Cada mañana es una nueva oportunidad para crear la vida que quieres. Cada mañana es una nueva oportunidad para crear la vida que quieres. Cada mañana es una nueva oportunidad para crear la vida que quieres. Cada mañana es una nueva oportunidad para crear la vida que quieres. Cada mañana es una nueva oportunidad para crear la vida que quieres. Cada mañana es una nueva oportunidad para crear la vida que quieres. Cada mañana es una nueva oportunidad para crear la vida que quieres. Cada mañana es una nueva oportunidad para crear la vida que quieres. Cada mañana es una nueva oportunidad para crear la vida que quieres. Cada mañana es una nueva oportunidad para crear la vida que quieres. Cada mañana es una nueva oportunidad para crear la vida que quieres. Cada mañana es una nueva oportunidad para crear la vida que quieres. Cada mañana es una nueva oportunidad para crear. Y si sientes que este mensaje ha encendido algo dentro de ti, si sientes que esta es la pieza del rompecabezas que te faltaba, te pido que te suscribas a este canal, que le des a me gusta para que este mensaje llegue a más personas que necesiten escucharlo, y que comentes abajo la palabra mañana, para que el mundo sepa y para que tu subconsciente sepa que has tomado la decisión de dominar tu primera hora, que has decidido tomar el control de tu mañana, que has decidido abrazar mi secreto número 1, porque cuando dominas tu mañana, dominas tu vida, y cuando dominas tu... Recuerda siempre, la forma en que empiezas tu día determina la forma en que vives tu vida, y tú tienes el poder de diseñar esa primera hora, de hacerla sagrada, de hacerla productiva, de hacerla tuya. No dejes que nadie ni nada te robe ese tiempo. Protégelo, úsalo sabiamente, y observa cómo el mundo se abre paso ante ti.
Te lo dice alguien que estuvo en el fondo, alguien que desperdició sus mañanas durante años, alguien que tuvo que descubrir este secreto por sí mismo para poder transformar su vida. Si yo pude, tú puedes. Si yo logré dominar mi primera hora, tú puedes dominar la tuya. Tú puedes dominar y construye la vida extraordinaria que has venido a vivir. Nos vemos en la cima.